Bien, queridos hermanos, esta mañana vamos a estar compartiendo un tema muy interesante que es Dios juzga. Acabamos de terminar la semana de la misericordia. Venimos nosotros, bueno, felices que hace 15 días fue la resurrección del Señor. Ya terminamos nuestros 40 días de más recogimiento, oración, fue Semana Santa, el Señor resucitó, aleluya, se instituyen todos los sacramentos, bendito sea Jesucristo, que salen de ese costado, de la herida, salen los sacramentos, su iglesia, el Señor se hace uno Jesucristo con su iglesia, somos nosotros, queridos hermanos. Después todavía se desborda más de amor y celebramos lo que vendría siendo la fiesta de la misericordia, que así lo instituyó el Señor a Santa María Faustina Kowalska, pero ahora vamos a platicar acerca de que Dios juzga. Muchas veces no queremos escuchar esa palabra porque solamente queremos como el apapacho. Queremos amor, amor, amor y lo único que queremos es decir, bueno, el Señor crea por amor, nos ama y finalmente Él nos ama y tiene misericordia como un padre. Pero ponte a pensar, y nosotros también como padres somos justos con nuestros hijos y necesita haber justicia. Bueno, ¿por qué necesita haber justicia y por qué no solamente Dios se queda en misericordia? La misericordia es uno de sus más altos o más grandes tributos que tiene nuestro Señor, porque Dios no es misericordia o no, perdón, no tiene misericordia o no tiene justicia, sino que Él es misericordia, pero Él es justicia. Y tenemos que saber eso porque el día que el Señor nos llame a su presencia, no podremos escapar del juicio, como nos dice el magisterio de la iglesia, del juicio personal que tendremos. Ya vendrá el juicio, bueno, de todas las naciones, pero el juicio personal lo tendremos cara a cara cuando tú y yo nos encontremos ya en el lecho de muerte, muramos y ahora sí seremos juzgados por nuestras obras, porque obras son amores, como dice el Señor. Cuando decimos que Dios es amor, bueno, pensamos en el acto que el Creador lleva a cabo, como les decía. Estas son unas reflexiones del Padre Santiago Martín, que lo acabamos de escuchar, dando esta hermosa homilía. Nosotros los cristianos pensamos en la encarnación del Hijo de Dios, en su pasión y en su resurrección, en su divina misericordia, pero en realidad tú y yo no nos ponemos a pensar muchas veces que Dios, esta acción, la identificamos con amor, me refiero también que el amor es justicia y es justicia divina. ¿Tú crees que la justicia no es amor? Me gustaría leerte en los comentarios. Muchas veces esta justicia no encaja en ese discurso sobre Dios que se presenta como todo amor y toda bondad. Sin embargo, no es así. Dios es amor siempre, no puede ser a veces sí, a veces no. Acuérdense, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él no cambia, Él siempre es el mismo. Y justamente por ese gran amor que le tiene al hombre, Dios crea. El amor es amor también cuando perdona. El amor también es vida en nosotros. Y es amor también cuando Dios juzga. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso, fíjense, cuando este resultado es ese juicio que es la condena o hasta finalmente esa condenación eterna. Pero tú puedes decir, ¿por qué? Porque Dios es amor siempre o no es amor. Ya habíamos platicado de los diferentes tipos de amor que los griegos separaban, ¿recuerdan? Como el amor eros, el amor filia y el amor ágape. El amor, y me encanta porque tal vez en inglés decir te amo solamente tiene una palabra, ¿no? I love you. Solamente es una sola palabra. En español puedes decir un te quiero y puedes decir un te amo. Ya hay una diferenciación, pero todavía en el griego viene todavía más esa diferenciación del amor, que viene siendo el amor eros, el amor donde nos sentimos atraídos, nuestra alma se siente atraída hacia una persona con la cual vamos nosotros tal vez a vivir, a decidir casarnos con esa persona, necesita haber esa atracción definitivamente
para poder decidir casarnos. Después viene el amor filia, que es ese amor que cuántas veces no nos sentimos atraídos hacia esas almas amorosas o esas almas que piensan como nosotros o esas almas que comparten nuestros mismos amores. Por eso nos sentimos atraídos. A veces dice, bueno, y yo creo que estaría bastante bien pensar el por qué nos sentimos atraídos o quiénes son nuestros amigos. Tal vez decimos, wow, son amigos misericordiosos, amigos que siguen a Dios, amigos que están ahí, o son amigos de la fiesta, amigos de la crítica, amigos del pecado. Tenemos que pensar, porque si es así, quiere decir que nuestra alma se siente atraída hacia eso, porque el alma, como es creada por amor, tiende a amar lo que ama. Entonces, ¿qué es lo que amamos nosotros? Es para que tengamos una reflexión. Y también se termina con ese amor ágape, el amor unilateral. El amor ágape es amor divino. Yo muchas veces pienso que el Señor se quitó de su corazón esa fibra, la más sensible, como decía el padre Ignacio Larrañaga, y dice que la puso en el corazón de la madre, pero yo también creo que la puso en el corazón de los padres, porque somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, por nuestra familia sin pensar. Entonces, ese amor es siempre el mismo. Nuestros hijos, aunque nos hagan lo que nos hagan, los amamos. Es un amor divino de verdad. Y ese amor que Dios nos tiene hacia nosotros, hacia la humanidad, no cambia. Siempre, siempre es amor. Y dice el padre Santiago Martín, a ver, vamos a ver lo que significa la justicia. ¿Qué diríamos de un país donde no hay justicia? Es decir, un país donde no hay policía, donde no hay tribunales, donde no hay ni cárceles. Y dice que quizás alguno pudiera decir que ese es un lugar precioso, maravilloso, porque no hay reglas, porque no hay leyes, pero tenemos que estar conscientes de que esas ciudades no viven los ángeles, sino que vivimos seres humanos que pecamos, que fallamos, seres humanos normales. Bueno, ¿qué diríamos? Ante eso tendremos que concluir que allí, finalmente, en esa ciudad, sin ley, sin reglas, no se puede vivir. Que impera la ley del más fuerte, que el débil no ve respetados sus derechos y que sin justicia, o sea, con todas las consecuencias que esto trae, el mal es el que triunfa. Por eso es importante, mis queridos hermanos, la justicia. ¿Por qué entonces consideramos que Dios no puede ser amor y puede ser también juez a la vez? ¿Es que acaso ser un juez es sinónimo de ser criminal, maleante o despreciable? El que existan jueces inicuos y que estos sean reprobados por todos es precisamente señal de que consideramos muy útiles estos servicios que prestan finalmente estos jueces que son honestos y que son imparciales. O sea, es decir, sí necesitamos la justicia también en nuestra vida con nuestros hijos. Imagínense si solamente fuéramos papás apapachones y solamente quisiéramos dar amor, 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 pero un amor solamente no, es un amor emotivo, donde nuestros hijos solamente se sientan bien y quisiéramos hacer lo que ellos quieran. Finalmente los haríamos delincuentes, porque ellos pensarían que pudieran hacer lo que quieran. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser justos, justos, justos. Dios es juez. ¿Y por qué es juez? Dios es juez porque Dios es amor. Su justicia es la que brinda protección al inocente, es la que protege al justo, es la que salva finalmente al débil de las garras del poderoso y del que no tiene escrúpulos, de que ha conseguido incluso sobornar a la justicia humana y que piensa que sus crímenes finalmente se van a quedar impunes para siempre. Es verdad que la justicia de Dios nos debe inspirar temor y temblor, porque todos somos pecadores, pero sobre todo deben temblar ante esa justicia aquellos hombres que han hecho daño, que han hecho mucho daño a los otros hombres. Además, es necesario saber que la justicia no solo está reñida con la misericordia, sino que ésta se ríe del juicio. Es decir, cuando nosotros somos justos o hacemos lo que tenemos que hacer o estamos cerca del Señor, no solamente rezando ni orando, claro que lo necesitamos hacer, pero ¿cómo se demuestra el amor? Con obras, no con palabras, con obras. Entonces, cuando nosotros procuramos estar cerca de Dios, no tememos a que
a ser juzgados. Pero la justicia existe y eso es un gran motivo de muchísima esperanza. En vez de temor, tendremos que tener mucha esperanza para todos aquellos que han sufrido sin culpa, para todas aquellas injusticias que nos han hecho. Es además también un freno para los que hacen el mal, pues si tienen fe, deberán tener en cuenta que al final nos vamos a encontrar con Dios, que no es indiferente ante el daño que se han infringido a los inocentes, es decir, que se nos hará justicia, que habrá justicia divina. Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo? A lo mejor podemos decir, Marcela, tú no sabes lo que estoy viviendo en estos momentos, que me han estado, no sé, a lo mejor me han estafado, me han quitado tal vez hasta propiedades, o sea, híjole, tantas situaciones que injustamente nos han tratado, que no hay como un porqué. Entonces, ¿cuándo se llevará a cabo esta justicia de Dios? Hay una aquí y hay una hora, dice el Padre Santiago. Hay una hora, pero también hay un más tarde. En el pecado llevamos la penitencia y lo decimos con razón. El que hace daño a su hermano no sale indemne de ello, o sea, como que no sale limpio, aunque pareciera que sí lo es, aunque nuestros ojos no están viendo otra cosa. Pero esa herida que nos autoinfringimos cuando pecamos no es suficiente. La iglesia nos enseña que el hombre va a sufrir dos juicios, como les comentaba, el juicio particular y el juicio universal. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el 1022 nos dice que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal, porque nuestra vida no termina aquí, somos un cuerpo y somos espíritu que están unidos, por lo cual nosotros al morir reciben su alma inmortal, su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo o bien para condenarse inmediatamente para siempre. El purgatorio, queridos hermanos, es todavía la misericordia del Señor. Es todavía, recuerden que no podremos llegar ante el Santo de los Santos, ante la majestad del Señor, cuando nosotros tengamos todavía manchas en nuestra alma, pecado, que no hayamos sido purificados. Recuerden que las pruebas en nuestra vida, las enfermedades, las tribulaciones o las injusticias que nos hacen, tenemos nosotros que utilizarlas para purificarnos, para vivir ese purgatorio en la vida. Pero muchas veces lo único que queremos hacer, queremos estar bien, no queremos sufrir, queremos pasar lo mejor de nuestra vida gozando, disfrutando, siendo felices. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos manda todo esto que les he dicho, el sufrimiento, las enfermedades, las tribulaciones, para purificar y pagar aquí esa deuda que tenemos pendiente con Él por tanto pecado que hemos cometido. Pero es juicio inmediato tras la muerte, ese juicio lo va a recibir el alma, no es el juicio final. Sobre este, la iglesia dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Ese juicio de las naciones. Esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1040. Al final de los tiempos, como dice también el numeral 1042, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, gloriosos en su cuerpo y en su alma, y el mismo universo será renovado. También tenemos que saber que cuando se nos juzgue en ese juicio particular, ahí nosotros sabremos si iremos directamente al cielo, si estaremos en el purgatorio o finalmente el enemigo está en el lecho de nuestra muerte esperando por nosotros a aventarnos en la cara todas aquellas cosas malas que hicimos, tantas tentaciones que nos ofreció Él, cuántas veces caímos y Él ahí estará para decirnos. Pero tenemos que recordar que estará también Jesucristo, Jesucristo como juez misericordioso. Pero recordemos que está como juez misericordioso hoy, que es lo más cercano a la vida eterna, no es el futuro y no es el pasado. El pasado ya pasó, el futuro no sabemos qué va a ser, es el hoy, queridos hermanos. Hoy es el tiempo de la misericordia, hoy es el tiempo de cambiar, hoy es el tiempo de decir, Jesús
confío en ti. Quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero cambiar de vida. Señor, ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy pecador. Hoy es el tiempo, no mañana. Así que decidámonos hoy a cambiar. Acerquémonos a la Iglesia Católica y a los sacramentos. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres compadecerán con sus pecados en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Numeral 1057. ¿Por qué bromear entonces con estas cosas? Dice el Padre Santiago. Finalmente, tenemos que saber, queridos hermanos, aunque no querramos pensar en eso, muchas veces yo platico con personas acerca de la muerte. No, no es que no me digas, ni siquiera quiero pensar en eso. Y fíjense, qué curioso. No sabemos qué va a suceder en nuestra vida. No lo sabemos, pero solamente hay una cosa segura, que vamos a morir. De la muerte no se escapa nadie. Si el infierno existe, gracias a Dios también existe el cielo y el purgatorio. ¿Por qué no tomarnos en serio la salvación eterna, la salvación de nuestra alma y dejar de pensar un poco en solamente en vivir como nos pide nuestro cuerpo, en ser tan condescendientes con nosotros mismos y con nuestros placeres y no decidirnos a llevar una vida un poco más austera o una vida vivida un poco más ascética, entregada tal vez a nuestro Señor, a tratar de dominar nuestra voluntad? No es cierto que la banalización de estas realidades, de pensar que el infierno no existe, e incluso la negación de las mismas realidades, que solamente existe el cielo, e incluso la negación de todo esto que les estoy diciendo, es una idea errónea de que todos se salvan y de que el infierno no existe, o también se piensa que está vacío, solo ha contribuido a dejar a los inocentes aún más indefensos ante los culpables. Es impresionante cómo yo me he dado cuenta que conforme más conocimiento, o a lo mejor no, muchas veces se piensa, es que la iglesia se tiene que renovar, es que la iglesia tiene que cambiar. Me pongo a pensar, ¿somos mejores acaso nosotros después del Concilio Vaticano II, que comenzaron con las misas Novus Ordus, donde vimos, donde si nosotros vamos seguidos 3 años, el ciclo A, B y C, y vemos toda la Biblia completa, se ve toda la Biblia o la mayoría de la Biblia, a diferencia de la misa tradicional? ¿Será que ahora que tenemos más contacto todavía con los sacerdotes o con la iglesia o con el Santísimo, somos mejores que antes? A mí me parece que no, mis queridos hermanos. Ahora que la psicología nos dice, no, no seas papá, ahora lo que tienes que ser es amigo. Tienes que ser amigo de tus hijos, tienes que entenderlos, comprenderlos. ¿Estamos mejor como familia? ¿No será que los hijos se han vuelto mucho más abusivos y nosotros como padres le hemos entregado la estafeta de, del ejercer la autoridad a los hijos? ¿No te has puesto a pensar en eso? Regresemos pues a la sana doctrina. Regresemos pues a lo que nos enseña nuestro Señor. Regresemos a saber que seremos juzgados en el día de nuestra muerte y tratar de siempre estar en gracia de Dios, acercarnos a nuestra Iglesia Católica, acercarnos al sacramento de la reconciliación. No seamos orgullosos y pensar que solamente tú y yo vamos a hacer cuentas. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor nos llamaba. Si tus pecados, vamos a hacer cuentas, si tus pecados son tan rojos como el carmesí, ven y quedarán blancos como la nieve. ¿Pero a dónde? Ya nos estaba llamando al sacramento de la confesión. En el Nuevo Testamento, Jesús viene a instituir ese sacramento hermosísimo y donde dice todos los pecados que estén atados en la tierra quedarán atados, los que desaten en el cielo quedarán desatados. Se les vino a dar autoridad, primero a sus discípulos y después por esa sucesión apostólica que tenemos solamente en la Iglesia Católica, no en ninguno más, por ese envío de Jesús
a sus apóstoles, después sus apóstoles seguían enviando por medio de la imposición de manos, por eso es que se consagran los sacerdotes, son consagrados, queridos hermanos. No es nada más así como nuestros hermanos que no son católicos, que se van a estas sectas y finalmente ya no les gusta esa secta, entonces ellos deciden hacer otra, entonces ellos ya se declaran como pastores y no sé quién. No tienen esa sucesión apostólica, no tienen ese magisterio de la iglesia donde se nos traduce la Biblia, donde se nos dice lo que realmente significa la Biblia de principio a fin, no nada más alguna interpretación eh, de algunos textos bíblicos. Regresemos de verdad. Y debemos de saber que ante todo Dios es amor. Dios es amor y misericordia. Tratemos de todo nuestro corazón pedirle la gracia de no ofenderlo y que podamos arrepentirnos antes de morir. ¿Cuántas veces yo escucho o se cree que, bueno, ya que esté grande, ya que esté retirado, ya que esté entrado en años, bueno, voy a empezar a acercarme al Señor? ¿Y a ti quién te dice que hoy no vas a morir? ¿A ti quién te dice que algo va a pasar después de escuchar esto que te estoy diciendo? ¿Te vas a resbalar o te vas a caer? ¿Te va a suceder algo, un accidente, algo? Y ya no tuviste tiempo ni de arrepentirte, ni de confesarte. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Es una realidad, queridos hermanos. De verdad, hay que saber que si morimos en pecado grave, podemos ir al infierno, como la iglesia nos lo enseña. El miedo no nos tiene que mover, no tiene que ser el primer motor en nuestra vida, pero es algo que necesitamos tener en cuenta, sobre todo cuando por mi debilidad me falta ese amor que me impide hacer obras. Acerquémonos de verdad, acerquémonos a la sana doctrina. Y les quiero invitar también, justamente estaba leyendo este libro tan interesante que se llama ¿De qué diablos estamos hablando?, del padre Rogelio Alcántara, donde habla justamente de todas las cosas que el enemigo por envidia totalmente, hace para que el hombre caiga y para que al final, cuando seamos juzgados, él esté a un lado y que diga, esta alma me pertenece. Ojalá que no sea así. Estén bien atentos, queridos hermanos, porque próximamente, si Dios así lo quiere, si Dios nos presta vida, tendremos al padre Rogelio Alcántara con nosotros, quien él es consejero teológico de la Asociación Internacional de Exorcistas y él es director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis Primada de México y nos va a hablar muchísimo justamente cómo el enemigo quiere engañarnos, quiere seducir nuestra alma para que nos olvidemos que vamos a tener un juicio verdadero, un juicio donde se pone en entredicho la salvación eterna, mis queridos hermanos. Aquí solamente vamos de paso, pero estaremos en la eternidad. ¿Cómo estaremos en la eternidad? ¿En el cielo? ¿Pasaremos al purgatorio o nos quedaremos en el infierno? Esa es una decisión personal, es algo que el Señor nos ha dotado de inteligencia, de memoria, de voluntad y que nosotros escogeremos. El Señor no lo escogerá por nosotros. Ojalá que el enemigo tampoco lo haga, sino que nosotros libremente podamos decir, sí, Señor, confío en ti, yo te amo.